Parte 2 de la miniseries de unboxing. Hoy nos toca del famosísimo Latab Canra Waha. Ustedes lo querían ver, pues vamos rápido a probarlo. Y aquí seguimos con el puesto de plata en las votaciones. Wow, qué belleza, señores. Pero vamos a lo que nos compete. El aroma del año, súper controversial. Vamos a probarlo, a ver por dónde anda. Vamos a colocarnos de este lado. Vamos a ver las atomizaciones. Uf, chequen ese atomizador, señores. Wow, qué belleza de atomizador. Vamos a colocárnoslo. Este sí es un aroma full para el verano. Oh, madre mía. Definitivamente tiene unos toques frutales que resaltan inmediatamente. Es un aroma brillante, fresco, llamativo. ¿Cuáles son los acordes principales que le puede notar? Yo sentí como si fuera la sandía. Definitivamente es un aroma que no puedo evitar que me recuerde a esta fruta, ¿verdad? Esta fruta jugosa. También tiene una sensación parecida al melocotón, al melón, que definitivamente brilla bastante. Tiene una esencia que se siente una mezcla tipo amaderada con almizcle, porque se siente también ese toque ligeramente limpio, ese toque que algunas personas pueden recordarle a un detergente premium, que también utilizo bastante este recurso para referir a aromas que dan esa sensación de limpieza. Esta sensación de limpieza, si ya has utilizado muchos perfumes acuáticos o muchos perfumes limpios, frescos, ¿cuál te puedo decir que tiene una similitud en cuanto a ese ADN limpio? El Lacoste L1212 Blanc. Tengo otra fragancia por aquí que te la voy a mostrar, que también tiene ese mínimo ADN de limpieza que me recuerda, que este perfume me recuerda a esa fragancia. Y es este que tenemos aquí, que es el Niche Sapphire de Armaf. No digo que la fragancia huelan idénticos, sino que el toque de limpieza mínimo que tiene de similitud en los dos aromas es la esencia principal de este aroma. Ese toque limpio, bastante profundo, un aroma que yo diría que es como una receta clásica en perfumes acuáticos y perfumes limpios. Tiene unos toques que le puede llegar a sentir ligeramente salado. Es como una brisa de mar, así como el calone, ¿verdad? Que es una nota sintética que simula esta esencia. Todo aquel que ha utilizado bastantes fragancias como la que te describí hace un momento, definitivamente va a sentir ese toque, ese corazoncito similar a estas fragancias. Obviamente con un toque ligeramente acuático, salado, y que me recuerda mucho a la sandía y al melón. Definitivamente tiene esta esencia que recuerda a este aroma. ¿Es un perfume que huela puramente a detergente? No, definitivamente. El toque de limpieza sí o sí lo lleva. Es como esa esencia de la segunda piel, de una piel limpia, lavada, pero definitivamente arropada con esta esencia frutal. Lo que puedo determinar ahora es que esa esencia frutal, que vuelvo y te la repito, definitivamente es algo que es bastante rápido. ¿Sabes por qué? Porque solo la sentí en los primeros 2 minutos. Ya automáticamente comienza a meterse de lleno el corazón del perfume, que denota la sensación más amezclada, más limpia, ¿verdad? Definitivamente este es un aroma que brilla muchísimo actualmente con el calor que está haciendo aquí, por lo menos en la República Dominicana. Este perfume te va a dar ese toque de limpieza extra que necesitas para sentirte fresco en este torbellino súper caliente. Definitivamente, si tú probaste este aroma, déjamelo a ver qué tal también has ido con su rendimiento, y ve dejándome en los comentarios a ver por qué consideras que fue tan polémico, si realmente esto no es que huela a un detergente premium. Y eso que yo utilizo bastante ese recurso en estos videos, ¿verdad? Pues bueno, antes de que te vayas, aquí te dejo esta reseña, la que sé que la vas a sacar mucho provecho. Dale un ojo, dale un chequeado, y ahí te dejo el Latab Canra Waha. Bastante controversial, pero encantador para el verano.